Hello and welcome to Verbo de Dios. Hola, bienvenidos a Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley Menke y también mi amigo. Pastor Nate. ¿Cómo estás, Pastor Nate? Estoy bien, gracias, gracias. ¿Cómo estás, Pastor Wesley? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Una pregunta para ti, Pastor Nate, y para yo también. Habla de tu familia de origen. Em, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una madre y un padre, están casados y yo tengo una hermana mayor. Ella tiene 4 años más que yo y esto es mi familia de origen. ¿Y tu familia, Pastor Nate? También tengo mis dos padres, tengo mi madre, mi padre, tengo una hermana y un hermano y los dos son mayores mi hermana tiene 10 años más y mi hermano 3 años más que yo. Muy bien, excelente. Somos de aquí en California, somos de Los Ángeles, Ujú. área. Ujú. Sí, yo soy de Arizona originalmente y ya mi hermana también vive en California ahora, pero mis padres todavía viven en Sedona, Arizona. Nice, nice. Sí, muchas gracias. Y vamos a leer de la familia de origen de Jesús en el Ah, Evangelio de León. Ujú. Y vamos a estudiar las lecturas para el segundo domingo después de la Pentecostés. ¿Listos? sí, y sabes qué, en la iglesia aquí ahora lo que empezamos el año pasado es que hicimos de Pentecostés toda una temporada. Ujú. Entonces ya tenemos en lugar de Pentecostés y los domingos después de Pentecostés. Sí. Hay el domingo de Pentecostés, pero también hay en total 7 domingos que usamos el color rojo en la iglesia. Muy bien. Lo cambiamos porque yo dije, necesitamos más del espíritu porque a veces nosotros los luteranos podemos ser muy callados Ujú, y no queremos tener pasión y ujú. todo eso, pero yo digo, necesitamos más del espíritu. Muy bien, excelente. Ya terminó mi clase de Pentecostés. Ok. Bueno, la primera lectura es de Génesis capítulo 3. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol de que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí de fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por eso que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Amén. Pues en este Génesis capítulo 3 es muy interesante hablar del serpiente. Es común interpretar que el serpiente es el diablo, pero no dice esto precisamente, no literalmente.
Entonces, yo tuve un profesor en el seminario que dijo que el serpiente era un símbolo de sabiduría en la antigüedad y otras religiones paganos, y no uso la palabra pagano como criticismo, sino para decir religiones indígenas de el mismo área del Medio Oeste, también tenía, yo creo que una diosa que estaba siempre en su imagen con la, el serpiente, pues. Entonces, yo estoy pensando con esta lectura para el día de hoy, hablando en estudio bíblica, ¿verdad? Que también los psicólogos hablan de la relación de las parejas, ¿verdad? Y que siempre entre un matrimonio o una amistad, siempre cuando hay dos personas, siempre, dicen unos psicólogos, siempre va a ser un tercero. Esto es la teoría de sistemas de familia, que es un hecho de la vida que siempre, siempre, siempre hay un tercero. Y puede ser algo positivo que ayuda la relación de la pareja o puede ser algo dañoso. Y esto depende en cómo maneja la pareja. Por ejemplo, el positivo puede ser un niño, que cuando un hombre y una mujer, puede ser un ejemplo, tiene un bebé, este bebé cambia todo, pero puede ser algo muy positivo. Otro ejemplo negativo, pensamos por ejemplo, el adulterio, y esto puede ser algo muy destructivo. Um, entonces, lo que yo he leído en los libros de ayudar como pastores es que los dos en la relación están juntos en manejar el tercero que van a entrar en su vida, que están en la misma página, que no engañar al otro, que no hay disimular, que no hay mentiras, pero ser honesto y hablar es la manera esto es de lo que yo estoy pensando de esta lectura, una aplicación muy, muy práctica. Pero, ¿qué dices tú, Nate, de ¿Qué, este qué pasaje? sería entonces el tercero aquí sería el serpiente? Exacto, el serpiente nos hace, es obviamente el tercero, pero gracias por decirlo, porque mi último punto es que también un profesor que estaba enseñándome de esta perspectiva dijo que Dios puede ser el tercero y en una relación, y esto también es algo positivo. Pero en esta situación con el serpiente, habían unas consecuencias malas. Ajá, pero sí, ¿qué más iba a decir, Nate? No, no, solo es, sí es interesante pensar así y cuando hay este tercero en la relación, me imagino que si es algo dañoso, que la pareja puede sentir como culpabilidad Mm, por lo que ha pasado sí. o lo que están haciendo malo en ese Mm, sentido. mm, Igual como vemos en este caso de Génesis, que están sintiendo esa culpabilidad, saben que hicieron algo incorrecto. Y también cuando nosotros estamos en esa posición, a veces podemos actuar de una manera incoherente.
como que están escondiendo de Dios, Sí, piensan que pueden esconderse de Él. Es ilógico lo que están haciendo. Y lo que están diciendo, ¿verdad? Y lo que hacemos como es echar la culpa a otra persona sí, o a otra cosa en la sí. vida, en lugar de tomar responsabilidad por lo que hemos hecho Ujú. y la responsabilidad que nosotros tenemos en cualquier situación. Queremos echar esa culpa a alguien más. Sí, Pero exacto. es bueno tener esa culpabilidad, porque eso nos enseña, nos ayuda a ver que sí hicimos algo malo. Ujú, Estamos sintiendo eso. ujú. Pero y creo que esa cosa de actuar ilógicamente va a llegar al evangelio también Sí. de hoy. También hay una situación similar Ujú. en ese Muy bien, de acuerdo. texto. Ajá. Ok, seguimos. All right. Salmo 130. Ok, de lo profundo, Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú, oh Señor, notares los delitos, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mas en ti hay perdón, por tanto serás venerado. Aguardo al Señor, le aguarda mi alma. En su palabra está mi esperanza. Mi alma aguarda al Señor más que los centinelas a la aurora. Más que los centinelas a la aurora. Oh Israel, aguarda al Señor, porque en el Señor hay misericordia. Con Él hay abundante redención, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta es la palabra del Señor. Amén. ¿Qué estás pensando, Pastor Nate? Bueno, para mí este salmo es pues muy directo, muy práctico, hablando de la misericordia Ujú, y me gusta la conexión entre la primera lectura y esta lectura que am, quizás si ellos hubieran arrepentido en ese momento no habría tantos problemas después de eso para la raza humana, ¿no? Am, y nosotros tenemos los mismos problemas en nuestras vidas que ellos pasaron hace miles de años. ujú, Am, pero además de eso, no necesitamos llevar esa culpabilidad siempre a donde vamos, no necesitamos siempre sentir esa culpabilidad, podemos ujú, ponerlo en las manos de Dios. Y dice que Dios sabe todo. ujú, Entonces, intentar esconder algo de Él obviamente es imposible. Entonces, la reacción lógica es arrepentirnos, aceptar, tomar responsabilidad por lo que hemos hecho y pedir perdón de Dios. Ah, y es muy sencillo y es muy lógico, pero cuando nosotros estamos en una situación donde no queremos aceptar ujú, o arrepentirnos o tomar esa responsabilidad, empezamos a actuar de maneras que no tienen sentido. ujú, Para poder mantener no sé la palabra, pero para poder mantener nuestra manera de pensar en nosotros mismos, en nuestro propio ser. ujú, Empezamos a mentir, ujú, a decir mentiras a nosotros mismos ujú, para mantener ujú, ese invento, ujú, la fabricación que hemos inventado. ujú, Entonces, pues es básicamente lo que yo he tomado de este salmo. ujú, ujú.
Sí, yo estoy de acuerdo y es difícil, am, es difícil para unos confesar tus pecados. Yo recibí una carta de una persona pidiendo ayuda a la iglesia. Es común recibir um, em, cartas o personas que quieren algo y en este caso la carta, habían dos cartas con muchos detalles que la persona que estaba escribiendo insistió que no hizo nada mal en toda su vida, que era un buen hombre y que todo el mundo fue contra de él. Y, Mm, y yo escribí atrás y yo invito a esa persona a la alabanza, a venir y escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos caridad o piedad que ofrecemos, pero también yo escribí en la carta que nosotros, que yo soy un pecador, que yo no soy un hombre perfecto, que yo tengo errores. Y quizás es poquito de tarea para esa persona pensar en su culpabilidad, porque nosotros no pensamos que hay personas buenas y personas malos, sino todos tenemos errores y todos somos pecadores que necesitamos la gracia del Señor. Y esto es nada más un ejemplo. Hay muchos ejemplos de personas que me han dicho, yo soy una persona buena y es difícil saber qué decir en estas situaciones porque nuestra teología es que somos pecadores. y después dicen, yo soy una buena persona y no necesito ir a la iglesia. Eso Yeah. no se escucha. Yo no necesito de eso porque soy una buena persona. Ya, exacto, exacto. Esto es la perspectiva. Yo no necesito perdón de pecados, yo no soy pecador. Wow. Sí. Pero, Sorry, se cortó un poco ahí. ajá, no hay A problema. ver, voy a cambiar mi conexión a ver si me ayuda un poco. Ujú. Sí, mientras estamos esperando para ni cambiar su conexión a Ok, otro. ya, ya. Ya. ¿Mejor? Sí, Ok. sí. Ok, pues continuamos. ¿Sí? Ok. La próxima escritura. Segunda lectura, 2 Corintios 4, versículos 13 a capítulo 5, versículo 1. Tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. ¿Por qué no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve? Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos
que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Pues yo pienso que nosotros hemos hablado de esto recientemente, hablando del cuerpo, del físico y el espiritual. Y la confusión que a veces el espiritual no tiene cuerpo, pero no es así. Que la resurrección de Jesucristo sí era algo espiritual y algo corporeal. Y este tema tenemos en Corintios, que la comparación que hace Pablo, nuestro cuerpo es como una carpa, una tienda de acampar, y tenemos en el cielo algo más permanente, un cuerpo espiritual. Ujú. Y me hace pensar en la teoría que están hablando estos días de que toda la realidad es una simulación. Por ejemplo, el ingeniero Elon Musk, que tiene sus controversias, pero es alguien con una visión del futuro que, tenemos que tomar en serio, yo creo. Y él es unos que han hablado de la posibilidad que toda la realidad en que estamos es nada más es una realidad virtual, como un juego de videojuegos. Y es interesante que hay una conexión de esa teoría con la escritura, de que lo que ahora pensamos es físico y permanente, realmente no es. Hay algo más real, el espiritual, de que no vemos. Y por eso yo quiero llamar a Elon Musk y invitarle a ser un luterano. No, no solamente porque va a dar mucha ofrenda, ¿verdad? Pues parte de El ser hombre, un uno discípulo de los es, hombres más ricos, ¿no? pues la mayordomía es parte de ser un buen discípulo de Jesús. Sí, es cierto. Pues él también tiene que escuchar eso, ¿no? Sí, sí, Debe. sí. Y hay una conexión ahí, yo creo que también con entender la ciencia física de las mecánicas cuánticas, ¿no? Oh, sí, claro. Esa conexión, porque todo lo que estamos viendo viene de ese mundo de mecánicas cuánticas Ujú, que no podemos ver ujú, y no entendemos exactamente cómo podemos interactuar, ujú, aunque ya sabemos mucho más que hace 100 años, ¿verdad? ujú. Pero hay esa conexión que hay una realidad bajo esta realidad que quizás se puede decir que es más real que Sí. esta. Y ese es el mundo de olas, waves Ujú. y Sí, particles, sí. Partículas partículas y olas y ondas. y energía. Ajá. Energía es la fuerza principal. Um, y, pero hay muchos que dicen que nosotros tenemos una conexión, aunque no sabemos, no lo sabemos o lo sentimos, podemos tener una conexión con ese mundo. Ujú, Y para mí a veces yo pienso, quizás es una manera de entender el mundo espiritual. ujú, Es ese mundo, esa realidad de energía. ujú. um, que es el principio de este mundo que podemos ver. Sí. Y, y también hay una conexión con la justicia, porque sabemos que vivimos en un mundo que no es justo, que hay mucha injusticia, mucho sufrimiento, violencia, abuso, opresión, pero es difícil hablar
Y antes de que empezamos, nosotros estábamos hablando de, de tan difícil es hablar de la justicia en el medio ambiente en que estamos. Pero me trae la atención el primer versículo que dice, tuve fe, por eso hablé. Y para mí esto quiere decir, nosotros tenemos fe en una realidad más real que esto, que es más justo y que si tenemos confianza que sí existe y es la voluntad de Dios, por eso con esta fe nosotros podemos hablar de la justicia y predicar para un mundo mejor, como por ejemplo Martin Luther King, quien tuvo esta visión, este sueño, y porque él tenía fe en esta realidad, él tenía su manera de amar al enemigo, no utilizar violencia. Y yo creo que él tuvo esta filosofía por la fe. Es que uno no tiene fe, es más tentación utilizar violencia y estrategias dañosos. Um, pero con la fe en esta realidad que no vemos, nos hace ser más personas de paz y amor. Mm. Sí, yo creo que sí, esperamos eso, ¿verdad? Ujú, Ujú. ujú. Y es difícil porque um, hay un criticismo contra los luteranos que dice, no, 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 ustedes están equivocados porque siempre dices salvado por la fe y no por las obras. Y unas personas dicen que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar para la justicia. Y bueno, sí, tenemos que trabajar, no hay nada mal en trabajar, pero em, también yo creo que es importante tener fe que Dios es mucho más poderoso que nosotros. Y no hay una tentación de poner nuestro mismo en el centro y pensamos que nosotros somos los salvadores y no es así. En, al revés, cuando pensamos que nosotros tenemos que salvar al mundo, esto es pecado. Esto es una perspectiva de mucho privilegio y no de humildad. ¿Me explico? Sí, sí. Yo siento que es como cuando tenemos fe en esa realidad más profunda, ahí es donde, como estás diciendo, ahí es donde viene la sanación, la salvación y la justicia. Pero tenemos que actuar eso, tenemos que ah, realizar esa salvación y esa sanación en este contexto, en este mundo donde estamos. Entonces, por eso creo que entre diferentes grupos de los cristianos hay un poco de desacuerdo, Ujú. porque algunos piensan las obras son principales. No muchos. La mayoría dice salvación por la gracia, Sí. pero tenemos que realizar la salvación, ¿no? En este mundo. Ujú. Y es la parte, creo que se me olvidó en dónde dice, pero dice que deben ah, tomar lo que está diciendo y realizar su salvación o actuar esa salvación. Entonces es un poco complicado, ¿no? Porque ¿cuál viene primero? ¿Las obras o la fe? Pero
Yo creo que lo que estamos diciendo como luteranos es tiene que venir de esa fe en una realidad más grande o siempre vamos a actuar de una manera poniendo a nosotros mismos en el centro Ujú, de lo que hacemos. Entonces ujú. todo es basado en lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos y podemos olvidar esa profunda realidad que nos une con toda la creación, que nos une, todos somos uno al final. Ujú, En ese sentido estamos todos conectados ujú, espiritualmente ujú. y podemos olvidar eso muy, muy fácilmente. Por eso creo que los luteranos siempre estamos regresando a decir, pero es por la fe. La Sí, fe es el principio. ujú. Sí. Por ejemplo, hablando otra vez del Dr. King, Martin Luther King Jr., en su predicación, él tuvo un formulario. Él fue un predicador, en mi opinión, lo más grande de América, de toda la historia de los Estados Unidos. Él es el más grande predicador, en mi opinión. Y su formulario, casi cada predicación o speech viene con el problema de, por ejemplo, la discriminación o la pobreza o algo así. Y luego siempre él da el trabajo. Lo que tú necesitas hacer es nonviolent resistance, dijo King, que resistir sin violencia. Y habían otros mensajes, pero este es el principal. Y luego se terminó él con la gracia. Por ejemplo, su speech más famoso, I Have a Dream. Si tú buscas por YouTube en este speech, vas a escuchar nada más el último parte, I Have a Dream. Pero antes, él habló mucho del trabajo. Tenemos que hacer esto y esto y esto. Y él tenía razón, pero el parte más impactante que todo el mundo recuerde es el sueño, que Dios va a hacer estos cambios. Entonces, yo creo que necesitan los dos juntos, nuestra tarea, nuestras obras y la gracia de Dios. Y pues los dos. Sí, y las acciones también nos pueden ayudar am, a sentir ese espíritu otra Ujú, vez y esta conexión. Es un proceso ujú, de creencia, de fe, de confianza en Dios ujú, y las acciones también nos ayudan en crecer nuestra fe ujú, como un formulario de cómo podemos crecer, pero nunca podemos olvidar eso, que es basado en la fe. ujú. Y la fe es basada en la gracia de Dios, la acción de Dios. Ujú. No. Y la realidad de que Dios es misericordioso, es esa realidad más grande. Es básicamente es amor, ¿no? La energía del espíritu, lo que está Ujú, basado es el amor de Dios. ujú. Entonces, si podemos actuar de tener fe en ese amor de Dios, podemos actuar de ese amor. Sí, Estamos conectados con esa realidad. sí, sí. Muy bien, Que vamos al Evangelio. claro que sí. Ya. Ok, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo, diciendo,
¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, ni lo ata si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Gracias, Nate, por leer el Evangelio y pues, ¿qué estás pensando? Las conexiones. Bueno, aquí hay una conexión como estuvimos hablando de actuar ilógicamente Ujú, y es lo que estamos viendo de los escribas. ujú, Los escribas que vienen de Jerusalén para acusar a Jesús. ujú, Y obviamente ellos lo están acusando porque él es como un problema para su autoridad de ellos. ujú, Porque ellos reciben su autoridad directamente del templo, directamente del sistema religioso de Israel, de Judea en ese tiempo, y él no, él es fuera de ese sistema. Él tiene su autoridad por sus mismas acciones de él y por sus enseñanzas. ujú, Y ha recibido ese poder del Espíritu Santo que él ujú, que lo ha bendecido en su bautismo ujú, antes en el libro. Entonces, los escribas no pueden reconocer ujú, que están mal en esto y están tan involucrados y revueltos en el sistema del poder ujú, social donde están ellos que no pueden ver fuera de ese sistema social, ujú, del sistema de clases en ujú, ese sentido. ujú, Entonces nunca quieren reconocer y empiezan a hablar ilógicamente por eso. ujú, Para mantener su manera de ver el mundo y la sociedad tienen que empezar a, bueno, ser hipócritas ujú, y segundo de ser irracionales con ujú. lo que están diciendo. Y Jesús apunta a eso directamente, que están diciendo una, am, no quiero decir una palabra mala, pero Ujú, como ¿qué están diciendo ujú, ustedes ujú, en este sentido? ujú, Nadie va a atacar a sí mismo. ujú, Todos sabemos eso. Un rey no va a atacar a su mismo reinado, ujú, porque no, eso no puede sostenerse en ese ujú, caso. Entonces, pero quieren mantener su lugar en la sociedad y quieren mantener su poder y su autoridad entre la gente. ujú, Y por lo que yo he escuchado, leído, el pecado en contra del Espíritu Santo es básicamente decir algo es malo cuando es bueno. ujú, En este caso, están viendo los milagros que está haciendo Jesús.
Ujú, Están viendo que ha estado sanando a mucha gente en ese ujú, pueblo de varias enfermedades, que él ha sacado demonios que ellos mismos no podían. Había un demonio antes en el capítulo 1 en la sinagoga. ujú, Y él sacó el demonio en medio de la sinagoga. Eso no se ve bien para ellos. ¿Cómo llegó a estar ahí un demonio ujú, en un lugar sagrado? ujú, Entonces está cuestionando su poder, su autoridad, su manera de interpretar las escrituras y su manera de oprimir a la gente. ujú, Porque lo que hacían es que decían, oh no, las personas que estaban sufriendo por todas esas cosas era su propia culpa. ujú, Ellos tenían la responsabilidad por sufrir, por la opresión que estaban pasando. ujú, Y después ponían más reglas que ujú, tenían que seguir para poder sanarse, para poder estar bien con Dios. Les imponían más reglas y cosas y todo lo que tenían que hacer, lo que ellos no estaban listos o dispuestos a hacer ellos mismos, pero ujú, lo imponían en la gente para ujú, hacer. La gente que ya estaba sufriendo mucho, que ya estaba oprimido. ujú, Am, y vemos, hay otra cosa interesante en la conexión con la familia de Jesús, porque dice que en el griego dice que él estaba fuera de su mente. ujú, Decía su familia que él estaba fuera de su mente, pero lo que pasa en esa cultura, y creo que en muchas culturas en el mundo, si alguien de una familia hace algo, da ese comportamiento de esa persona se ve mal para toda la familia. ujú, Toda la familia va a sentir eso como lo que Jesús está haciendo y las autoridades están hablando mal de él. Su ujú, familia está diciendo, no, no queremos estar involucrados con esto, no queremos problemas porque nos va a quitar nuestro honor en ujú, esta sociedad donde estamos viviendo. ujú, Y si una persona es como la culpabilidad es para todo el grupo. ujú, Todo el grupo de personas sienten esa culpabilidad. ujú, Y es un gran problema. ujú, Por ejemplo, yo estaba escuchando una plática, una entrevista con una mujer que escapó del norte de Corea. Y ella estaba contando lo que pasó, toda su juventud que ujú, pasó ahí antes de escapar. Y ella dijo, es tan difícil escapar de ahí porque si una persona se va, toda la familia, hasta generaciones después, van a ser encarcelados, van a ser tratados muy mal por lo que una persona hizo. O si un familiar habla mal del presidente, no sé si se llaman emperadores o lo que son, allá en el norte si hablan mal de ellos, los mandan a la cárcel y toda la familia va a sufrir. Y tienen un sistema de clases. Y ella estaba casi en la clase más baja. No tenían comida, no tenían nada. Tenían que buscar insectos para comer, para tener proteínas. No tenían casi nada. Bueno, y esta historia me recuerda esa entrevista, porque es como que todos van a tener la culpabilidad por lo que Jesús está haciendo y no quieren ser parte, dicen, no, lo vamos a llevar de aquí. ujú, Pero lo que él hace es, dice, ya no vamos a basar nuestro honor, nuestra culpabilidad solo en nuestra familia ujú, o solo en mi pueblo. ujú, Solo en mi nación. Y ahora ujú, quizás podemos decir en mi raza. ujú, No voy a tener la culpabilidad por el color de mi piel ujú, que yo tengo o lo que sea. Siempre como humanos queremos ponernos en grupos de personas y de ahí sacar nuestro honor en la sociedad. Y de ujú, ahí decir,
deben tratarme bien porque yo soy fariseo. Deben tratarme bien porque yo soy cristiano aquí. O yo soy hombre. No sé. Cualquier grupo. Queremos ponernos Ujú, en grupos. Pero ¿qué es lo que dije? Con lo que dice Jesús es que para estar en el grupo con Él, para estar en familia con Él y con Dios, es seguir la voluntad de Dios. ujú, Seguir la voluntad y no es discriminar, es traer sanación, es ujú, llevar amor al mundo y ujú, no importan las divisiones. Creo que no está diciendo que no pueden, que tienen que salir de su familia o tienen ujú, que salir de su nación o esas cosas, ujú, pero está diciendo de ahí no es donde debemos basar nuestro valor, ujú, nuestro honor. ujú, Debe ser solo basado en nuestra relación con Dios y cómo actuamos en el mundo, basado en esa relación que tenemos. ujú, Y siempre va a ser con sanación, no con odio, siempre va a ser con amor en cómo estamos tratando a los demás. ujú, Y no podemos tratar personas diferentemente por dónde vienen, ujú, de dónde vienen o de qué familia, esas cosas. Entonces, ujú, cambia nuestra manera, nuestra naturaleza humana es así vemos al mundo, basado con esas divisiones. ujú, Tenemos que mantener ese grupo. ujú, Pero esto está diciendo que no, todos somos parte. ujú, Podemos ser parte de esta familia de Dios. ujú. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Me hace pensar que es como de la evolución de civilización, que en un nivel para sobrevivir tiene un grupo para sobrevivir, pero esto es limitado porque todo solamente pueden andar adelante tan distancia hasta que hay conflictos entre los grupos, pero con la visión de Jesús, según tu explicación, podemos identificar con algo espiritual, una familia espiritual con Dios y es una visión más grande para todo el mundo, para el bienestar de toda la creación. Sí, me parece que esto está basado en esa realidad de la cual estuvimos hablando antes, ¿no? Esa Sí, realidad más profunda nos sí. ayuda a ver que estas diferencias y estas divisiones que estamos haciendo entre nosotros no son la realidad, no es la realidad más profunda, es algo temporal. Y Ujú, como dice, es algo pasajero y no va a mantener después de morirnos, ya no vamos a tener esta necesidad de diferenciarnos ujú, de otros de esa manera. ujú, Y no estoy diciendo que eso es malo necesariamente. Dios quiere diversidad, Dios quiere diferentes culturas, diferentes niveles, todo eso es parte del universo que Dios ujú, creó y es bueno. ujú. Pero cuando empezamos a tratar personas malamente, tratarlos O, diferente, o con privilegio. ¿sí? Ajá. Oprimir a personas como hicimos en este país, o por el color, porque eran africanos, el Ujú, color de su piel. Dijimos, oh, está bien, pueden ser esclavos, aunque sabían por nuestra religión que no estaba bien, ujú, podían hacerlo porque decían, oh, no son exactamente humanos, porque tienen ese color de piel diferente. Entonces, clasificamos a las personas de estas maneras y lo usamos para oprimir y para mantener poder sobre ellos. ujú, ujú, Y ahora a veces yo pienso, como por ser un hombre blanco, ¿no? Yo ujú, estoy en un grupo ujú, así. ujú, Las personas me ven de esa manera.
Ujú, Ah, es un hombre, él es blanco, ujú, entonces él debe ser así, así. Entonces, ujú, a veces yo siento que puedo ser tratado como sin conocerme, sin ujú, saber lo que realmente yo pienso, lo que yo creo, o qué tipo de persona soy, ujú, puedo ser juzgado por eso. ujú. No es de la misma manera, pero es otra manera que podemos sentir eso. Sí, y eso me hace pensar en este juzgamiento de hablar mal del Espíritu Santo, que en un sentido suena muy difícil, muy exigente por parte de Jesús, pero en otro sentido es una liberación, porque Él está diciendo, no importa el color de tu piel, no importa el grupo, no importa tu política, no importa quizá tu religión, um, lo que realmente la única que importa es que si tú estás bien con Dios, con el Espíritu Santo, si tú hablas mal del Espíritu, esto es la condenación. Olvídate del juzgamiento de los grupos. Olvídate de los prejuicios los demás tienen de ti. Solo enfoques en tú y el Espíritu Santo. Esto es la única cosa que puede condenarte para siempre. Los demás es temporal, es este mundo temporal, pero con el Espíritu Santo esto es lo que dura para siempre. Ujú. Claro, y basado en el amor de Dios. Ujú, Y si vemos que alguien más en el mundo está actuando en ese amor, pero ujú, no son de nuestra religión o no son de ujú, nuestra denominación, pero podemos reconocer que el Espíritu está trabajando en ellos si están actuando siguiendo la voluntad de Dios de esa manera. Y es bonito, eso es bonito poder ver la sanación, poder que cuando hay amor, cuando hay sanación, Dios está trabajando ahí. sí, amén, amén. Muy bien, ya son las 2. Oremos. Sí, gracias, sí, por Ok, favor. muchas gracias, Nate, y oremos. Santo Dios, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos en preparar los sermones para el domingo y seas una bendición, Señor, a todos que están escuchando y participando en este estudio. En tu santo nombre oremos. Amén. Amén.